programa 33 Te Escucha. Gracias por acompañarnos en este día. Tenemos un tema interesante y, por supuesto, quédese con nosotros para que pueda realizar todas sus preguntas. Esta tarde estaremos hablando acerca de el despido por falta de confianza. Por supuesto, vamos a estar detallando en qué casos suceden este tipo de despidos. Nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla en estos momentos para que usted desde ya pueda realizar todas sus preguntas. Usted nos encuentra como 33 Te Escucha en Twitter, Facebook e Instagram. Por supuesto, nos puede escribir vía WhatsApp al 7318-7627. Puede enviarnos sus consultas, no se preocupe, también pueden ser anónimas, tanto los mensajes vía WhatsApp como su llamada. Usted nos puede llamar al 2559-3333 y con todo gusto podemos solventar todas sus dudas. Mi recomendación para cada uno de ustedes que nos están viendo, si están en el trabajo, están en su casa, están almorzando, buen provecho, es que usted busque ayuda de un profesional. Está pasando por una situación complicada, no lo deje pasar más. Doy la bienvenida a la licenciada Sonia Palomo. Ella es abogada y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Gracias, Mónica, por invitarme al canal 33 Escucha. Estaremos acá, Mónica, discutiendo el tema. Así es. Licenciado, vamos a dar inicio acerca de toda esta información que nosotros tenemos preparada para cada uno de ustedes. Ponga mucha atención, realice todas sus preguntas y vamos a dar inicio. Licenciada, ¿qué es un despido? Bueno, Mónica, es bien importante cuando hablamos de un despido, precisamente es ese rompimiento que tenemos del vínculo del trabajador con la parte patronal. En este caso, Mónica, puede darse un despido por diferentes factores, desde el aspecto que puede ser un despido de hecho o un despido que realmente sea injustificado en este caso. Cuando ya hemos definido qué es un despido, es importante también que conozcamos cuál es el procedimiento que se debe cumplir, por supuesto, al empleador para poder despedir. Fíjate, Mónica, que es bien importante el hecho de que nosotros podamos seguir ese procedimiento para el trabajador. ¿Qué debe de hacer, por ejemplo, la parte patronal para que pueda hacerle llegar esa notificación? Debe de existir un aviso previo y ese aviso debe de ser llevado al trabajador donde se le expliquen cuáles son los motivos principalmente por los cuales ese trabajador en ese momento va a dejar de estar bajo la subordinación del patrono. No puede ser simplemente de a viva voz decirle, bueno, ya no está contratado. No, debe de existir las pausas necesarias y hacerle saber al trabajador cuáles son los motivos. Acaba de mencionar algo que me llama la atención, licenciada, y es acerca de a viva voz que se le mencione y se le diga al empleado, ya no puede continuar en esta institución, ya no puede continuar. Quiero detenerme aquí en esta parte para todas las personas que nos están viendo para brindar diferentes ejemplos. ¿En qué tipo de situaciones a veces las personas dicen, es que solo me lo mencionaron, pero creo que no me están despidiendo? ¿Qué debo hacer? ¿A qué institución debo acudir? ¿Será que sí me despidieron? Quiero que detallemos diferentes ejemplos a continuación porque es importante detallar para cada una de las personas que nos están viendo. A veces pueden entrar en esa confusión y dicen, ¿será que mi jefe estaba enojado? Creo que lo dijo porque estaba molesto, pero hay que detallar también este tipo de situaciones si son aprobadas también por la ley. Claro, Mónica, es bien importante cuando nosotros hacemos esa duda de si realmente el trabajador ha sido despedido o simplemente fue un comentario en los corrillos de la instancia donde se encuentra laborando. En este caso es bien importante que exista la idoneidad de quién me hace saber que ese trabajador realmente está despedido. En el caso que una persona, por ejemplo, de un área totalmente ajena a la donde este trabajador se desenvuelve, llega de repente y le dice, bueno, por ahí comentan que está despedido. ¿Qué pasaría si este trabajador, por ejemplo, decide ya no apersonarse a laborar y aparte de ello,
cree que fue despedido. No puede partirse de supuestos, Mónica. Okay. Tiene que existir realmente una nota escrita que venga dirigida directamente de la autoridad competente. Y si este trabajador, por ejemplo, hiciere caso omiso a ese comentario, apersonarse a un área específica del área donde ellos trabajan, recursos humanos, y consultar si verdaderamente se está gestionando un despido para él y que se le notifique por escrito cuáles son los puntos específicos por los cuales él está siendo o va a ser despedido. Excelente, licenciada. Qué claro, y es importante también detallar este tipo de situaciones. Tenemos un reportaje, ¿qué le parece si lo vemos Gracias, a continuación, Mónica. en estos momentos? En nuestro reportaje conversamos con la licenciada Vilma de Ávila. Ella es directora de Recursos Humanos, para que nos detallara cómo es el proceso de despido por pérdida de confianza, los elementos que entran en juego y si se tiene alguna solución. Veamos. El despido por pérdida de confianza se detalla por actos o conducta negligente, agresión verbal, actos inmorales o divulgar información confidencial. Cuando el patrono también pierde la confianza en el trabajador porque éste tiene reiteradas faltas al trabajo, a asistir al trabajo 3 días consecutivos o otros días más, y no justifique, como que eso se vuelve reiterativo. Entonces el patrono también puede recurrir a despedirlo sin pagarle es bastante común. Incluso hay personas que por alguna serie de conductas propias, ¿verdad?, o vicios que tienen, la gente deja de llegar una semana al trabajo porque ha caído quizás en una situación grave, e inclusive hay personas que pueden dejar de ir a trabajar porque se la llevan a la cárcel. Es ideal que un juez respectivo esté presente durante todo el proceso, porque de esa forma se puede garantizar y justificar este tipo de despido. La mejor forma de hacerlo, para hacerlo correctamente y bajo la ley, es llevarlo ante un juez de trabajo. Es decir, al juez de trabajo se le pone la decisión tomada por el patrono para que este juez, como juez, investigue y decida también, porque en algunos casos las empresas lo que hacen es despedir al trabajador apelando a este artículo, pero no se van primero donde el juez. Entonces lo primero es ir donde un juez para que después que el juez dictamine ya se le puede. Pero ¿qué sucede? Que si yo hago porque ahí sería como una negligencia de mi parte no haberlo hecho a través de un juez del trabajo. Entonces yo me corro el riesgo como patrono de que al final el trabajador gane esa situación. De forma interna, el procedimiento debe regirse por una normativa, un instrumento legal que debe estar autorizado por el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos un reglamento de trabajo donde hay muchas situaciones que se tipifican ese reglamento para llevar el debido proceso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, incluso vamos a amonestar a una persona por algunas faltas leves, graves, le llamamos y está la persona y está la otra persona de aquí, de la unidad, y en algunos casos también un funcionario que yo requiera que esté presente para que las cosas queden correctas, ¿verdad? Es importante detallar que también depende del patrono si desea llegar a estos límites o puede dar una nueva oportunidad al empleado. Todo tiene solución, todo, y si el patrono y la persona a la que se le ha considerado la pérdida de confianza asume que a lo mejor hay que darle una oportunidad, el patrono está en la libertad de hacerlo, y como él es el dueño en ese momento de la situación, puede decirle, te daré otra oportunidad. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo. Qué importante conocer toda esta información, licenciada. ¿Otro punto que tenemos que detallar después de ver este reportaje?
Fíjate, Mónica, que bien interesante en cuanto a lo que plantea la licenciada sobre las preguntas que se le hacían. Puede suceder que en muchas ocasiones hayan trabajadores que por alguna razón han reiterado en alguna falta dentro de la institución y estén violentando el reglamento interno de cada una de las empresas. Ahora bien, es importante también que reconozcamos qué tipo de sanción es la que se le está contemplando al trabajador. En este caso puede ser leve, grave o muy grave, y esto va a ir sumando en un momento determinado para que la parte patronal tome la decisión si este trabajador continúa laborando o no. Y también es importante si la sanción va a ser administrativa o la sanción se dará aviso ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy bien, licenciada, vamos a una pequeña pausa, pero al regresar de esta pausa estaremos hablando acerca de unos consejos muy importantes para afrontar un despido de trabajo. Quédese con nosotros, realiza todas sus preguntas y continuamos con más después de esta pequeña pausa. Seguimos con más de 33 Te Escucha, 1:34. Tenemos una nota preparada para cada uno de ustedes. Afrontar un despido no siempre es fácil, pero puede ser menos desagradable si sigue los consejos que te propondemos a continuación. Veamos. Perder el trabajo puede provocar una mezcla de sensaciones difíciles de gestionar. La tristeza, el enfado o el miedo son algunos de los sentimientos que pueden sobrevenirnos en el momento del despido. Lo primordial es aceptar la situación, afrontar las consecuencias y aprender de lo vivido ayudará a superar y a encontrar un nuevo trabajo. Sé optimista. Valorarse como trabajador y mantener un buen estado de ánimo es fundamental a la hora de superar la situación. Reinvéntate. A veces perder el trabajo puede ser algo positivo y puede abrirnos un camino para una trayectoria laboral nueva. En ocasiones, permanecer durante mucho tiempo en un mismo trabajo puede llevarnos a acomodarnos y no nos permite explorar otras opciones. Y no olvides vigilar tu economía. Es fundamental permanecer atento a las finanzas y tener claro que nuestras necesidades básicas estén siempre cubiertas. Continuamos con más de 33 Te Escucha. En el transcurso de nuestro programa hemos estado hablando de diferentes factores y por supuesto situaciones que tenemos que tomar en cuenta gracias a la licenciada que nos ha detallado. Pero ahora bien, es importante que conozcamos, licenciada, ¿puede alguien impedir el derecho al trabajo de una persona? Fíjate, Mónica, que es bien importante cuando hacemos esa parte porque justamente nuestra normativa no contempla el hecho de que nosotros podamos obligar a alguien a realizar una actividad que esa persona no quiere. En este caso, Mónica, no se le puede impedir o no se le puede obligar a realizar cualquier tipo de jornada. Recordemos que el trabajo es una decisión sumamente voluntaria. Es una actividad que yo quiero realizar y es una actividad también que, si bien es cierto, se da la oportunidad, uno de los factores más incidentes que podríamos tomar es el hecho de realizar algo que realmente nos apasiona, algo que nos gusta y de esa manera poder dar como un mejor resultado. ¿Puede alguien obligar a otro a realizar algún trabajo bajo amenazas cuando el trabajador se ha ofrecido voluntariamente? Y en estos casos creo que es súper común, licenciada. En este caso todavía es más interesante porque fíjate que ya lleva implícito esa figura que tú dices, amenaza. Entonces en esa parte debemos de saber todos que existen nuestras normativas, tanto nacionales como internacionales, que prohíben el trabajo forzoso. No puede existir por ningún... Los tratados internacionales van a permitir que exista una obligación o una forma de coaccionar a una persona para que realice una actividad. Está sumamente prohibido. Programa.
Y como causal de terminación del contrato de trabajo, ¿nos puede definir qué es, licenciada? Fíjate, Mónica, que es bien interesante cuando nosotros hablamos precisamente de esos parámetros que nos pueden llevar a un despido. Y ese despido precisamente por la falta de confianza que se tiene hacia un trabajador. En este caso, cuando hablamos de un mutuo consentimiento, nos referimos a aquel acuerdo de voluntad que llega a entreponerse entre la parte patronal y la parte trabajadora. Esto con el fin de dar por terminado el contrato individual de trabajo. Recordemos que cuando ingresamos a una empresa, lo primero que se celebra entre ambos es precisamente ese contrato individual de trabajo, donde están implícitas cada una de las cláusulas a las cuales tanto el trabajador como la parte patronal se van a obligar. Recordemos que están inmersos derechos y obligaciones para ambos. De acuerdo, licenciada. ¿Y el contrato se termina cuando ya la persona ha renunciado? La terminación del contrato puede darse de diferentes maneras. Una de estas puede darse porque ambas partes hayan acordado y por alguna razón han decidido finalizar ese contrato. Podría ser porque, imagínate, la empresa, por ejemplo, va a dejar de prestar sus servicios, pero llegaron a ese acuerdo mutuo entre la parte patronal y la parte trabajadora de la forma en la cual se le va a liquidar al trabajador y dejarlo solvente. Podría ser también que la terminación del contrato se dé porque el trabajador ha decidido retirarse voluntariamente. Si el trabajador decide retirarse voluntariamente, pues entonces tiene que seguir el trámite pertinente para poderlo realizar y dar ese aviso a la parte patronal. Pero también podría darse la terminación del contrato individual de trabajo porque la parte patronal ha perdido totalmente la confianza hacia este trabajador. Entonces también sería otro elemento que podríamos sumarle a esa terminación y a esa parte del mutuo consentimiento entre ellos. De acuerdo, licenciada. Igual para todas las personas que nos están sintonizando, los invito para que puedan realizar cada una de sus preguntas. Usted nos puede escribir vía WhatsApp al 7318-7627. ¿Usted ha pasado por una situación similar? ¿Ha sufrido despido por falta de confianza y no saben qué casos de verdad a veces pasan o a veces dicen, me pasó, pero yo creo que no es un caso que lo justifica o es una situación no muy clara? Nos puede escribir vía WhatsApp o nos puede llamar a nuestro número de estudio 25 59 33 33. No se preocupe, también todas sus preguntas o llamadas pueden ser anónimas. Licenciada, ahora bien, quiero conocer más a detalle acerca de cuándo el trabajador no debe considerarse despedido. Bueno, Mónica, si hacemos una recopilación de todos los datos que hemos estado discutiendo en el transcurso de este programa, podríamos decir que el trabajador no se debe de considerar despedido cuando, por ejemplo, ese aviso previo no haya sido ejecutado directamente por las autoridades dentro de la empresa o dentro de la institución. Posiblemente simplemente haya sido un comentario y el trabajador quizá presuma que está siendo despedido, pero mientras no exista ese instrumento legal donde le hayan especificado punto por punto cuáles son los motivos por los cuales este trabajador deja de laborar para esta empresa, no debe de considerarse despedido, porque podría incurrir en otras faltas que nada tienen que ver con el despido. Entonces, en ello sí debe de ser muy cuidadoso el trabajador, de buscar la instancia pertinente. Y ya decíamos, recursos humanos en una empresa sería lo más idóneo ir y consultar sobre lo posible que se comenta en los corrillos en muchas ocasiones. Definitivamente este tipo de situaciones se da. Las personas se encuentran vulnerables y a veces ¿qué hacen? Bueno, mejor lloro, no consulto a nadie, mejor me voy, no quieren que esté trabajando aquí, o la otra situación.
Cuando ya se genera una discusión, una pelea, usted, ¿por qué no me lo dijo a mí? Yo lo escuché de tal compañera, de tal compañero, y no hay nada mejor que usted pueda solventar todas sus dudas, se acerque a su jefe y directamente usted diga, bueno, vamos a iniciar un proceso, buscar la ayuda también de un profesional. A veces le temen, licenciada. Yo siento que ese es un factor importante de buscar ayuda de un profesional porque le puede solventar todas las dudas ante la situación que usted está pasando. Hay que recordar, yo siempre lo digo en los diferentes programas, cada caso es totalmente diferente, cada individuo no es que le pasó a mi vecina, le pasó a mi familiar, es el mismo caso, no, es totalmente distinto, eso usted lo tiene que tener bien definido para que luego no se confunda y diga, pero ¿por qué mi proceso es totalmente diferente? A veces evalúan, estudian muy bien el caso, cuántos años usted tiene de estar trabajando en esa empresa, en qué cargo usted es el que está en esa empresa y por supuesto qué es lo que ha sucedido, licenciada. También quiero detallar otro punto que es fundamental, yo medio se lo comenté al inicio del programa, acerca de diferentes situaciones que pueden ser por enojos y dicen, pero ¿de verdad me despidió? ¿Y ahora qué tal ante esta situación? Cuando viene otra persona y no le entregan la carta directa, sino que se le entrega a otra persona, pero firmada por el jefe. ¿Qué sucede aquí, licenciada? Hay una pequeña confusión y dicen, sí está firmada por mi jefe, pero no me la entregó a mi jefe. ¿Qué sucede en este caso? Gracias, Mónica. Muy interesante la pregunta porque justamente es lo que nosotros tratamos de ir agotando, las instancias pertinentes dentro de la institución o dentro de la empresa. Recordemos que se debe de respetar ese orden jerárquico que se tiene y ya existe esa exclusividad para quienes son las personas idóneas de poder informar a los trabajadores que están despedidos. Si no es la persona idónea, no debe el trabajador asumir que está despedido. Debe de buscar las alternativas necesarias para que se le brinde la orientación y verdaderamente se le haga saber sobre esto. ¿Qué pasaría? Imagínate que el instrumento no es un instrumento que cumple con todos los requisitos legales. Entonces ya tenemos, aun cuando lleve esa firma de la máxima autoridad, tiene que ser una persona idónea quien haga la entrega de este instrumento, porque podríamos incurrir que tal vez solo se había elaborado el instrumento, se tenía por ahí, alguien lo tomó y lo hace llegar al trabajador. Entonces no es el mecanismo idóneo para informarle al trabajador. Lo mejor sería que tanto la parte patronal como la parte trabajadora se reúnan, lleguen a ese área donde puedan discutir y se le haga de la forma más formal el hecho de la notificación que esa persona va a dejar de laborar dentro de la empresa. En muchas ocasiones puede suceder que se tienen dudas, ¿qué es lo que va a pasar con sus prestaciones laborales? Por ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ver qué es lo que al trabajador realmente se le está entregando. Siempre debe de leerse el instrumento que se entrega. Si usted no está seguro, no lo firme. Busque primero una persona que pueda brindarle la asesoría respectiva y posterior usted lee el instrumento y decide si lo firma o no. De acuerdo, licenciada. Vamos a una pequeña pausa. Continuamos con más de 33 Te Escucha. El virus sigue entre nosotros. Te recomendamos cumplir con las medidas de bioseguridad en todo lugar. Utiliza siempre la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón, evita las aglomeraciones y no seas cómplice de la COVID-19. Continuamos con más de 33 Te Escucha. Seguimos con más de 33 Te Escucha. Ser contratado en una empresa solo es el primer paso para el éxito laboral, ya que lo más difícil es mantener tu puesto de trabajo. Por eso mismo te detallaremos algunos consejos que te ayudarán a conservar tu empleo. Veamos. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones para lograr conservar tu empleo y además servirán para ser un mejor profesional. Sé proactivo.
¿Pero qué significa esto? En términos generales, las personas proactivas previenen consecuencias o riesgos y ven oportunidades. Además, desarrollan acciones creativas para mejorar la situación de la empresa. No dejes de formarte. Tus conocimientos son uno de los valores principales para la empresa. Solo depende de ti quedarte estancado o seguir mejorando como profesional. Sé puntual y responsable. Cuando hablamos de puntualidad laboral, además de llegar puntual a la hora de inicio de tu jornada, nos referimos a la entrega de trabajos o tareas asignadas en tiempo y forma. Trabaja en equipo. No tomes unilateralmente las decisiones. Pide opinión a tus compañeros, incluso si son de otra área. Su feedback mejorará tu propuesta inicial y harás partícipe a tus compañeros de los nuevos logros de la empresa. Y por último, busca la excelencia. Sin duda, es el factor diferenciador de un buen empleado. Si sigues el camino de la excelencia, no tendrás nunca problemas de empleo. Licenciada, quiero detallar este punto. ¿Qué es lo que sucede cuando un empleador despide al trabajador por cualquier falta o culpa? ¿Esto se puede llegar a suceder, licenciada? Sí, podría llegar a suceder, Okay. pero es importante el hecho de que se busque realmente si esta falta, por ejemplo, equivale al despido que se está gestionando. Fíjate, Mónica, que en muchas ocasiones se buscan como algún tipo de falencia del trabajador, pero en este caso sí es importante que tanto la parte patronal como la parte trabajadora evalúen qué tipo de falta es y por cuántas faltas se está ya sumándole a este trabajador, y se ha hecho acreedor pues que el patrono decida en un momento determinado ya no prescindir más de sus servicios. Ya que hemos hablado acerca de todo esto, ¿es correcto que el empleador despida a un trabajador mientras goza de una licencia que le permite recuperarse de una enfermedad? En este punto, licenciada, quiero que también brindemos diferentes ejemplos. Sabemos que en la pandemia muchísimas personas pues dieron positivo a COVID, tenían que estar en su casa, tenían que reposar y seguir todo este reglamento y todo este protocolo. ¿Qué sucede cuando esto no se logra respetar? Y le menciono este caso porque es lo que estamos viviendo, licenciada. Gracias, Mónica. Justamente es uno de los casos más caóticos que se está viviendo a raíz del proceso que hemos venido arrastrando, que es lo de la pandemia. En este caso, Mónica, es necesario, urgente, que la parte patronal no despida a aquel trabajador que, por ejemplo, se encuentra gozando en este momento de ya sea de su licencia, podría ser una licencia o una incapacidad. ¿Qué sucedería si la parte patronal decide despedir a este trabajador? Bueno, el trabajador tendrá la posibilidad de poder interponer una demanda, ya sea ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ante los diferentes tribunales, y con esto poder hacer efectivo todos aquellos derechos que se le hayan violentado. ¿Por qué razón? Porque ningún trabajador puede ser despedido cuando éste esté gozando ya sea de una licencia contemplada en la normativa o cuando este trabajador, por ejemplo, se encuentre incapacitado. Suele pasar que confundimos lo que es el teletrabajo, incluso, Mónica. Excelente. Licenciada, ¿qué otra recomendación tenemos que tomar? Usted me mencionó algo acerca de las instituciones, ya para ir finalizando. Gracias, Mónica. Sí, es bien importante que toda la población conozca que se tiene un Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la misma Procuraduría General de la República y los diferentes juzgados para que se puedan abocar y hacer efectivo cualquier tipo de despido injusto que se haya generado, o, por ejemplo, el hecho de que ellos puedan en algún momento reclamar
todas aquellas prestaciones laborales a las cuales tienen derecho por haber estado bajo la subordinación de la parte patronal, Mónica. De acuerdo, licenciada, le queremos agradecer por acompañarnos en 33 Te Escucha, por brindarnos también todos estos puntos y hablando acerca de diferentes ejemplos, por supuesto, instituciones a las cuales nosotros podemos acudir. Muchísimas gracias a la licenciada Sonia Palomo, ella es abogada y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, por siempre invitarnos a 33 Te Escucha. Gracias. Igual a cada uno de ustedes por acompañarnos en 33 Te Escucha. Para finalizar semana, mañana usted no se puede perder nuestro programa porque estaremos hablando acerca de diferentes recomendaciones de compra para no gastar más de la cuenta durante el Viernes Negro. Por supuesto, cómo evitar promociones y ofertas engañosas. Esto ha sido 33 Te Escucha. Gracias por acompañarnos. Gracias.